webinars. Y bueno, el día de hoy nos ha tocado realizar esta charla, esta presentación, que considero que es muy importante, dada también la coyuntura por la que estamos pasando en nuestro país, el estrés hídrico, ¿no? Y muchos estamos ya viendo en las noticias, por ejemplo, el caso de Piura, ¿no? Que ya ha presentado graves problemas en abastecimiento de agua para la población. Y bueno, ese es en la zona urbana. No solamente existe ese lado de la población, sino que además tenemos el otro lado, que es la zona rural o el ámbito rural, que muchas veces no hemos volteado a mirarlo, ¿no? O si lo hemos mirado, lo hemos dejado pasar por atender necesidades que priorizan, ¿no? Que en este caso están concentrados dentro del ámbito urbano. A lo largo de los años se han venido desarrollando normativas, se han venido actualizando, incorporando a este ámbito dentro de todo lo que es el sector saneamiento. Se ha avanzado, pero todavía hay un gran margen en la brecha para poder satisfacer la demanda de la población en cuanto a este servicio básico, y no solamente la demanda en cuanto a acceso a infraestructura, sino que también además, por ejemplo, tenemos lo más importante. Uno es tener la infraestructura, pero lo más importante es que la población reciba agua de calidad. Entonces, no solamente es tener la obra, sino que además tiene que funcionar bien, ¿no? Y para eso existe una organización de cómo se tiene que prestar los servicios. No solamente es ejecutar el proyecto, sino que después de ello, ¿qué viene? ¿No? Se entrega la obra, se ejecuta, después, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Y eso es muy importante también contemplarlo. Muchas veces nosotros como ingenieros diseñamos, ejecutamos el proyecto, pero no vemos el más allá. ¿A quién se le va a entregar esa infraestructura? ¿Quién va a prestar el servicio para el cual estoy haciendo este diseño? Es por ello que consideramos dentro de este espacio también tocar este tema, que es muy importante, que complementa, no es menos ni más que los otros temas que tenemos como especialistas, como sanitarios, pero tiene igual importancia cuando hablamos también, por ejemplo, de conocer cómo se ejecutan los proyectos, conocer cómo se diseña una instalación sanitaria, etcétera. Por ello vamos a desarrollar y vamos a conocer un poco acerca de cómo es la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Primero, vamos a hablar un poco, vamos a compartir un poco de los antecedentes, porque estamos dentro del sector, se enmarca, se desarrollan las actividades, cada entidad pública desarrolla sus funciones y todos los actores en base a una normativa, a un marco legal. Nosotros nos vamos a enmarcar en el decreto legislativo 1620, que se podría decir es lo último que tenemos en cuanto al marco normativo. Pero antes del decreto legislativo 1620, se han ido aprobando e implementando, desarrollando diferentes normas, ¿no? A través de también decretos supremos, decretos legislativos. Si vamos a los inicios, estamos hablando, por ejemplo, en el año 94, acerca de la ley 26338, que es la ley de servicios de saneamiento. De ahí nace y ahí ya se empieza a normar, se podría decir, los servicios de saneamiento, la prestación, etc. Después tenemos el decreto supremo 009 del año 95. Luego tenemos el decreto supremo 023 en el año 2005. En el año 2013 hay una modernización en cuanto a lo que se trata de hablar de los servicios de saneamiento, ¿no? Con la ley 30045. Eso se da en el 2013. Complementario a ello sale el decreto legislativo 1240 en el 2015, y lo que va a marcar, se podría decir, la prestación, la gestión de los servicios ya se da en el año 2016,
cuando sale y se aprueba el decreto legislativo 1280. ¿Por qué? Por ejemplo, antes de estos decretos, este decreto legislativo, existían entidades públicas como el Ministerio de Vivienda y existía la SUNAS, ¿no? Otras entidades públicas de la calidad del agua potable, ¿no? Entonces, con este decreto legislativo 1280, llamada la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, ya el sector lo que hace es dar funciones a entidades públicas que antes solamente tenían una mirada dentro del ámbito urbano. Acá, por ejemplo, la SUNAS ya empieza a intervenir en el ámbito rural, cosa que antes no se hacía. Ya tenemos, bueno, en el ámbito urbano a la OTAS también, pero ya empiezan a crearse funciones adicionales a las entidades que estaban ya trabajando dentro del sector saneamiento. A partir de este decreto legislativo, a partir del año 2016, ya empieza, se podría decir, a darse una mirada ya al ámbito rural, ¿no? A hacer intervenciones para poder cerrar esa brecha, para poder dar mejores servicios a la población. Y luego, ya hace poco, bueno, ya va a ser un año casi, en diciembre del año pasado, diciembre del 2023, el 22 de diciembre, se aprueba el decreto legislativo 1620, con el cual se modifica el decreto legislativo 1280. Se modifican algunos de sus artículos para reforzar básicamente el decreto legislativo 1280, pero también cambia el nombre. Ya el decreto legislativo 1280 deja de llamarse Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento para llamarse Ley de Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento. Entonces, si hacemos una línea de tiempo dentro del marco normativo del sector, tenemos ya iniciándonos o poniendo como punto de partida el año 2016, con el decreto legislativo 1280, empiezan a salir las normas que apoyan o complementan a este decreto. Empieza a salir el decreto supremo 019 en el 2017, el decreto supremo 008 del 2018, básicamente indicándonos o aprobando el reglamento del decreto legislativo 1280, ¿no? Empiezan a modificarse algunos artículos para reforzar lo que ya se había aprobado, ¿no? Hasta que finalmente, como vuelvo a repetir, en el año 2023, a fines del año pasado, se aprueba el decreto legislativo 1620. Todavía el Ministerio del Sector está en trabajo para poder sacar el reglamento a este decreto legislativo 1620. Todavía se está en ese trabajo. Se espera que, bueno, en estos últimos meses del año salga su publicación. Ya debería de estar saliendo según los plazos. Y nosotros, bueno, en el sector estamos también a la expectativa de ese reglamento que va a dar ese soporte a este marco legal. ¿Cuál es el objetivo que se establece en este decreto legislativo 1620? Primero, ya se establecían las normas, sí, pero ahora se quiere reforzar, ¿no?, esas normas que ya rigen la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Por ejemplo, antes con la 1280 no se hablaba de servicios, se hablaba en general de servicios de saneamiento, ¿no? Ahora se habla de los servicios de agua potable y saneamiento. Se identifica cada uno de estos servicios. Se establecen medidas orientadas a la gestión y prestación eficiente de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Así es, acá ya se incluye o ya se define quiénes van a ser esos prestadores regulares dentro para brindar los servicios de agua potable y saneamiento. Antes el nombre regular no estaba dentro de la 280, por ejemplo, ¿no? Ahora ya se dice, con este decreto legislativo, con el 1620, se dice quiénes son esos prestadores regulares, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, con la finalidad de ¿qué? De beneficiar a la población. Así es, el fin es el beneficio de la población. Establece competencias y funciones de las entidades de la administración pública en materia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Así es.
Por ejemplo, les decía, antes la SUNAS no tenía intervención dentro del ámbito rural, solamente en el ámbito urbano y solamente regulaba la prestación de los servicios que se hacían a través de las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento, ¿no? A partir del 2016 y con este decreto legislativo que sale publicado el año pasado, se refuerzan ya esas competencias que estaban establecidas a estas entidades y sus funciones, a la OTAS también, por ejemplo, al gobierno local, al gobierno regional, al gobierno, a todos los actores involucrados dentro de la prestación de los servicios. Se establecen medidas que incrementan la confiabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Así es, se requiere, ya hemos visto, como les decía en un inicio, lo que está pasando, los casos que se están viendo, ya iniciamos en Piura con el tema del estrés hídrico, ¿no? Entonces, lo que se quiere con este decreto legislativo también es la protección de las fuentes de agua. También se incorporan dentro de sus artículos, porque este decreto lo que ha hecho es modificar algunos artículos de la 280 que salió en el 2016. Entonces, en este decreto legislativo se refuerza ya estos temas de conservación de fuentes, por ejemplo, dentro de nuestro país. Bien, algunas principales normas que debemos considerar también para este ámbito rural. Ya hemos visto como que el marco normativo macro, ¿no? Ahora vamos a ir interiorizando y podemos ver cuando hablamos de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, vamos a utilizar o vamos a tener que dar una mirada al Decreto Supremo 031 del 2010, que fue publicado en el 2010 por el Ministerio de Salud, con el cual se aprueba el reglamento de calidad de agua para consumo humano. ¿Y por qué? Porque ahí se establecen los parámetros, los límites máximos permisibles, por ejemplo, para algunos elementos. En otras palabras, se establece la calidad del agua que tiene que entregarse a la población, la calidad del agua que tiene que tener para que sea considerada agua potable o agua para consumo humano, ¿no? Entre los más, por ejemplo, resaltantes o lo que más se maneja, el cloro residual, por ejemplo. Este es un reglamento que se utiliza dentro para poder ver, fiscalizar, supervisar, monitorear la calidad del agua. El, la resolución 205 del 2010 de vivienda que aprueba el modelo del estatuto para el funcionamiento de las organizaciones comunales. Más adelante lo vamos a ver a cuando me refiero a organización comunal, cuál es su importancia, por qué lo ponemos acá. Vamos a ir viendo que la organización comunal cumple un rol muy importante dentro de esta organización sectorial. Entonces tenemos también esta resolución de vivienda donde se aprueban pues ciertos lineamientos de cómo estas organizaciones comunales tienen que ejecutar sus actividades dentro de sus funciones. Después tenemos en el año 2018, recuerden que en el año 2016 ya se le dice a SUNAS, tú también intervienes en el ámbito rural. Entonces, a raíz de ello, y porque también el propio ministerio dentro de este decreto legislativo dice, como tú vas a intervenir en el ámbito rural, tú lo que tienes que hacer es empezar a implementar tus funciones. ¿Qué funciones? Por ejemplo, la de regulación, la función de fiscalización, la función de absolver reclamos, porque tiene que accionar también el Tribunal de Reclamos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Entonces, en función a ello es que la SUNAS empieza a implementar, empieza a desarrollar y empieza a aprobar sus normas que tienen que ver con las actividades que va a desarrollar. Como por ejemplo, ¿cuál? Dentro de una de las funciones de la SUNAS, por ejemplo, es regular los servicios de agua potable y saneamiento. Esta regulación en el ámbito urbano y el ámbito rural es distinta. En el ámbito rural, en el ámbito urbano, primero voy a hacer la acotación, la SUNAS calcula y aprueba una tarifa para que sea aplicada por las empresas prestadoras. A nivel nacional, tenemos 50 empresas prestadoras, incluida CEAPAL. Y lo que hace la SUNAS es calcular la tarifa, bueno, en base a la información de las empresas para poder finalmente determinar cuánto va a ser, cuánto va a tener que cobrar por los servicios cada una de estas empresas. En el ámbito rural es totalmente distinto.
La SUNAS no aprueba una tarifa, no se habla de tarifas, por ejemplo, en el ámbito rural, se habla de cuota familiar y lo que establece el ente rector a la SUNAS es que publique una metodología para que estas organizaciones comunales puedan calcular y aprobar su cuota familiar. En el ámbito rural no se habla de tarifas, se habla de cuota familiar. ¿Quién aprueba la cuota familiar? La organización comunal. ¿En base a qué? En base a la metodología que saca SUNAS en el 2018. Es una metodología donde se establecen criterios, pautas, lineamientos de cómo esta organización comunal va a calcular y aprobar finalmente su cuota familiar. Y lo vamos a ver más adelante. Luego, en el año 2020, la SUNAS aprueba el reglamento de calidad y también el reglamento de fiscalización. Reglamento de calidad, ¿a qué me refiero? A la calidad de la prestación de los servicios que van a brindar estas organizaciones comunales. Recuerden que en el ámbito, hablábamos de las organizaciones comunales, ellos son los que van a dar el servicio en las localidades. Entonces, SUNAS lo que hace es, dentro de su función fiscalizadora, aprueba este reglamento de calidad para poder regular los servicios que prestan estas organizaciones comunales. Por ejemplo, tiene que monitorear la calidad del agua, ¿no? En base al reglamento del Ministerio de Salud, tiene que verificar si las organizaciones comunales cobran o no su cuota familiar, si esta cuota es sostenible también, por ejemplo, es decir, si esta cuota que cobran las organizaciones comunales alcanza para poder administrar, operar, mantener su sistema de saneamiento. Paralelo a ello, también en el mismo año se aprueba el reglamento de fiscalización, es decir, ya tenemos el reglamento de calidad donde indican qué es lo que se va a regular, qué es lo que la SUNAS va a ir a monitorear. Entonces, fiscalización lo que hace es, empieza a fiscalizar estos lineamientos o los parámetros establecidos en el reglamento de calidad. Luego, en el año 2022, ya se establece o se aprueba el reglamento de reclamos de los usuarios de las organizaciones comunales. Porque al igual que en el ámbito urbano, nosotros como tenemos nuestra conexión, por algún hecho de repente que no nos parezca, reclamamos a la empresa de agua. Igual también en el ámbito rural se hace lo mismo, ¿no? El asociado, ahí no se habla de usuario, se habla de asociado, que es el dueño de la conexión, puede hacer el reclamo ante los representantes de la organización comunal y el representante o el consejo directivo recibe este reclamo, ¿no? Y está dentro de sus funciones resolverlo. En este caso tenemos un reglamento. La SUNAS saca un reglamento para establecer los lineamientos, cómo van a ser tratados estos reclamos. Ahora, cuando hablamos de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito rural, ya con la 1620, como les decía, ya se amplía, ya se habla de servicios de agua potable y saneamiento. ¿De qué estamos hablando? El servicio de agua potable es uno. Y dentro de los servicios de saneamiento se encuentra el servicio de alcantarillado, el servicio de tratamiento de aguas residuales y el servicio de disposición sanitaria discretas. Ya estamos hablando de tres rubros en lo que son los servicios de saneamiento: alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria discretas. En el ámbito rural, existen plantas de tratamiento, pero básicamente, por ejemplo, las que son con tratamiento de tanque in-house o tanques sépticos, por ejemplo, ¿no? También hay, muchos tal vez pensarán de que en el ámbito rural no se cuentan con redes de alcantarillado, ¿no? Pero sí existen, sí hay poblaciones que cuentan con redes de alcantarillado y hay otro tanto de población que cuenta todavía o aún usa sus unidades básicas de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Usan sus unidades básicas de saneamiento para poder hacer sus necesidades y, bueno, con un posterior tratamiento. Entonces, cuando hablamos de los servicios de agua potable, tenemos el servicio de agua potable. Y cuando hablamos del servicio de saneamiento, tenemos los servicios de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria discretas. Ya vamos entrando un poco más
a la definición del ámbito rural y lo que nos dice también nuestro marco normativo es, cuando hablamos de ámbito rural, estamos hablando de poblaciones de hasta 2.000 habitantes, ¿sí? Cuando hablamos de pequeña ciudad, estamos hablando de poblaciones entre 2.001 a 15.000 habitantes. Y cuando hablamos de ámbito urbano, estamos hablando de poblaciones mayores a 15.000 habitantes, ¿sí? Entonces, dentro del ámbito rural, quien tiene la responsabilidad, y lo vamos a ir viendo más adelante también, la responsabilidad de la prestación de los servicios es la municipalidad distrital. Y lo hace a través o de dos maneras. A través de las organizaciones comunales o a través de sus unidades de gestión municipal. ¿Sí? Para pequeñas ciudades también igual. Tenemos que la prestación de los servicios puede ser a través de sus unidades de gestión municipal o a través de operadores especializados. Y cuando hablamos de ámbito urbano, estamos hablando que esta prestación de los servicios la realizan las empresas prestadoras. ¿Sí? Vamos a ir viendo a mayor detalle. Entonces, tenemos en el ámbito rural, decíamos, recuerden, poblaciones o centros poblados menores o iguales a 2.000 habitantes. Entonces, la responsabilidad, ¿quién la tiene? De la prestación del servicio, la municipalidad distrital. Sí, la municipalidad distrital. De modo supletorio, esto puede pasar, esta responsabilidad puede pasar a la municipalidad provincial. Lo puede hacer, pero primero la responsabilidad recae en la municipalidad distrital. Esta municipalidad distrital puede prestar los servicios de saneamiento de dos maneras. La prestación se puede hacer a través de una unidad de gestión municipal o a través de una organización comunal. Recordemos, en un distrito pueden haber varios centros poblados rurales, ¿sí? Entonces, la municipalidad puede prestar el servicio ella misma creando su unidad de gestión municipal. Esta unidad de gestión municipal es un área de la municipalidad que va a ser creada exclusivamente para prestar el servicio, no para que realice otras funciones. En muchas municipalidades, por ejemplo, lo que se hace ahora es la municipalidad distrital, hay un área que brinda el servicio, pero esta área también cobra, por ejemplo, por el recojo de los residuos sólidos, o cobra por el riego y parques de jardines, por ejemplo, porque hay en algunas localidades chiquitas, no, hay, etcétera. Entonces, no, la unidad de gestión municipal se crea dentro de la municipalidad para atender solo a los servicios de agua potable y saneamiento. Y la otra, esa es la manera directa como la municipalidad presta el servicio. La otra manera es a través de una organización comunal. Esa es la manera indirecta. Es decir, la municipalidad sigue teniendo la responsabilidad. Ella no se exime de la responsabilidad, sino que le va a encargar a la organización comunal para que ésta preste los servicios de saneamiento. ¿Sí? Entonces, la organización comunal es quien va a prestar el servicio, quien se va a encargar de prestar los servicios de saneamiento. Pero para ello, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar constituida, tiene que ser reconocida por la municipalidad, etc. Es un procedimiento. Entonces, en este caso, la municipalidad ya no va a tener una unidad de gestión municipal porque le va a encargar a la organización comunal hacer estas funciones. Sin embargo, lo que sí tiene que tener es una área técnica municipal, porque esta área técnica municipal va a ser quien le va a dar un soporte. Es un área, básicamente, que va a encargarse de dar el soporte a la organización comunal. Ese soporte, ¿qué tipo de soporte? Por ejemplo, enseñarle a cómo clorar el agua, capacitarlos en cómo tienen que cobrar su cuota, capacitarlos en cómo tienen que llevar a cabo una asamblea, capacitarlos en cómo tienen que operar sus sistemas, etcétera, ¿no? Ese es el soporte técnico que le da la municipalidad. Entonces, tenemos dos maneras en que la municipalidad distrital puede prestar los servicios.
Una de manera directa, creando su unidad de gestión municipal, y la otra de manera indirecta, dándole esta función a las organizaciones comunales, ¿no? Pero para eso es un procedimiento también. No está sola, sino que estas organizaciones comunales tienen que tener el acompañamiento de esta área técnica municipal. Ahora, ya hemos visto que las organizaciones comunales son prestadoras también de los servicios de saneamiento, y así lo establece también el marco normativo. En la 1620 también se establece que estas organizaciones comunales tienen que, o son consideradas, perdón, como prestadores del servicio. ¿Sí? Entonces, si damos una mirada a nivel nacional, y esto está del sistema del Ministerio de Vivienda, en donde cada municipalidad, cada responsable del área técnica municipal reporta cuántas organizaciones comunales tiene a cargo, ¿no? Si damos una mirada al DATAS, podemos ver al sistema, DATAS es el sistema que maneja el ministerio, podemos ver que existen alrededor de 26,000 organizaciones comunales que son prestadores del servicio de saneamiento. Entonces, imaginemos qué cantidad tan grande tenemos en nuestro país, que son como pequeñas empresitas rurales que se dedican a prestar el servicio, que están conformadas por quién, por la propia población. Ya tenemos un gran problema. Y bueno, por otro lado, como también les comentaba, tenemos la unidad de gestión municipal. Este es un órgano de la municipalidad que básicamente su constitución obedece a que preste los servicios, no tiene que hacer otra cosa más. Pero para que haga esta labor de prestar los servicios, tiene que tener un equipo especializado para ello. Eso lo dice también dentro de la 1620. Se indica en un artículo que la unidad de gestión municipal tiene que contar con un equipo técnico especializado, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Que también tiene que tener contabilidad independiente. Por eso les decía, solamente tiene que prestar los servicios de saneamiento, no tiene que hacer o gestionar otro tipo de servicio, solamente agua potable y saneamiento. Y bueno, su intervención va a ser básicamente para los centros poblados que tiene bajo su jurisdicción esta municipalidad, ¿no? Centros poblados rurales. Bien. Para que conozcan un poco más de cómo están estructuradas estas organizaciones comunales van a tener que conformarse, porque recuerden, la municipalidad le va a trasladar esa función de prestar los servicios en su localidad, entonces tiene que tener una conformación, ¿no? El máximo órgano de jerarquía en esta organización comunal, en esta comunidad, es la Asamblea General, ¿no? La Asamblea General es el máximo órgano de jerarquía. Luego se encuentra el Consejo Directivo, que está conformado ¿por quién? Por el presidente, secretario, tesorero y los vocales, ¿sí? Y a la par, también dentro de este Consejo Directivo, a la par, digo en paralelo, tiene que haber un fiscal. Todos ellos tienen responsabilidades. Y todos ellos tienen una vigencia para que asuman su cargo. En este caso, está dentro de los estatutos de estas organizaciones comunales que, por ejemplo, el presidente, secretario, tesorero y vocales, su periodo de vigencia dentro de su gestión son 2 años, y para el caso del fiscal es 1 año más. Entonces, estas organizaciones comunales, la municipalidad tiene la responsabilidad de darles esa asistencia, ese soporte para que éstas puedan prestar los servicios. Y también la municipalidad tiene la responsabilidad de reconocerlas y darles su constancia de registro como organizaciones comunales. Ahora, esto es un poco de lo que tenemos dentro del sector, nosotros, dentro del sector saneamiento, y es un poco de lo mucho que hay dentro del ámbito rural. El día de hoy solamente hemos tocado el tema de prestación de los servicios en el ámbito rural, pero como ustedes se habrán dado cuenta, hay mucho del marco normativo, ¿no? ¿Cuántos conocemos, por ejemplo, que existía la 1280 y que ya ha cambiado al decreto legislativo, o bueno, se ha modificado con la 1620, y que hay también estas normas que han sido publicadas
por entidades que están relacionadas también a la prestación del servicio y que todo aquel, yo considero que todo aquel que hace un proyecto debería también conocerlos. ¿Y por qué? Porque cuando se elabora un expediente, en el expediente ahora, según los lineamientos del ministerio, tienes que indicar, y si es que es ámbito rural, tienes que decir en tu expediente cuánto es la cuota que se va a cobrar, por ejemplo, en esa organización comunal. ¿Quién va a ser el prestador? Porque finalmente cuando se ejecute la obra, se va a entregar esa obra al prestador, no se puede entregar a otra persona o a otra institución. ¿Y quién es el prestador reconocido en el ámbito rural? La unidad de gestión municipal o la organización comunal. No hay de otra, salvo, bueno, que se incorpore, ¿no? Eso es otro tema, se integra a una empresa prestadora, pero el prestador en el ámbito rural es reconocido. Su nombre en la 1620 lo dice, los prestadores regulares. ¿Quiénes son? La UGM, la unidad de gestión municipal o la organización comunal. Para que la municipalidad tenga una unidad de gestión municipal, hacer un procedimiento para que ésta sea creada. Imagínense, si se va a crear una nueva unidad, hay que hacer modificaciones a su organigrama. Para el MOF, el ROF, hay que modificarlos, ¿no? Una vez incorporada esta unidad dentro de esos documentos, tiene que salir su resolución, tiene que publicarse, es todo un procedimiento y que tiene que tenerse en consideración cuando se elaboren los expedientes, porque muchos expedientes salen y aún cuando se está ejecutando la obra, recién se dan cuenta de que no hay un prestador. La municipalidad no ha creado su unidad de gestión municipal. Entonces, la organización comunal no está acreditada, no está reconocida. La municipalidad, de manera, se podría decir informal, está dando el servicio, sí, porque tiene que dar a la población agua, pero tiene que todavía regularizar todo ese proceso. Entonces, muchos expedientes cuando están en ejecución de obra recién se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque de repente hubo un desconocimiento al momento de elaborar sus expedientes. Yo como proyectista, entonces, ¿tengo la obligación de conocer todo esto? Sí. Así como cuando hacemos un expediente para obras en el ámbito urbano, ¿no? Buscamos la norma, buscamos todo. Igual acá, tenemos que buscar también la normativa relacionada al ámbito rural para poder lograr que finalmente esos proyectos se desarrollen y no se queden allí empolvados en los anaqueles de, del- de las entidades, ¿no? Porque los van a regresar, va a haber observaciones. Finalmente, quien sale perjudicado es la población, porque o no tiene el proyecto, o si finalmente lo ejecutan no sé cómo, no lo entregan o lo hacen mal. Entonces, por eso es que consideramos como equipo muy importante que se dé una mirada a través, bueno, de esta presentación, que no, quizás no es muy completa, porque como le digo, hay más todavía que conocer. Hay que conocer también, por ejemplo, acá los reglamentos de calidad que nos piden, que fiscalizan, etcétera. Entonces, consideramos que es muy importante que se sepa también de este lado, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para terminar y para ya no cansarlos más, nosotros como equipo, por ejemplo, creemos que la defensa profesional no solo debe analizarse e implementarse desde un espacio técnico, sino que debe promoverse dentro de los actores del sector y para ello el profesional debe estar familiarizado con el marco legal del sector saneamiento y entender además cómo es su organización, lo que les explicaba hace un momento. Entonces, nuestro plan de capacitaciones en función a lo que ya les he estado comentando, hemos visto la necesidad de que cuente dentro de su diseño el abordar temas desde una mirada más integral, es decir, brindar conocimiento de los diversos temas que nos involucran como especialistas. Somos como los médicos. Los médicos, mm, unos se especializan en pediatría, otros se especializan en cardiología, neurología, nefrología, etc. Nosotros también somos especialistas, ¿no? Algunos son especialistas en instalaciones sanitarias, agua contra incendio, especialistas en proyectos, en APPs, etc. El ingeniero sanitario está inmerso también igual en varias especialidades. Podemos especializar, no solamente ver un tema, sino
podemos ver, especializarnos en otros temas que de repente muchas veces no los conocemos. Entonces, a raíz de ello es que planteamos nosotros que también dentro de nuestro plan de capacitaciones incluir eh, temas, ¿no?, que aborden con mayor amplitud, por ejemplo, el marco normativo del sector, tipos de inversiones para el sector de saneamiento, regulación de los servicios de saneamiento, instalaciones sanitarias también muy importante, edificaciones y hospitalarias, sistemas contra incendio, el tema de habilidades blandas. Muchas veces somos ingenieros y nos cuesta hablar en público, nos cuesta, y son ingenieros muy buenos. Entonces hay que romper también ese, ese esquema, ¿no? Y creemos necesario también que podamos aportar con este tipo de capacitación. Concesión de los servicios públicos, prevención y resolución de conflictos sociales, muy importante, ¿no? Asociación público-privada, entre otros, por ejemplo. Y también queremos promover la investigación. Sabemos que esta puede desarrollarse desde un análisis cuantitativo o cualitativo, ¿no? Puede ser números, pero puede ser también investigación del otro tipo. Dentro del sector hay profesionales que manejan y generan datos que consideramos son importantes para la implementación de políticas. Así es. En ese sentido, creemos necesario el tener un espacio dentro de nuestro capítulo para desarrollar e impulsar investigaciones de nuestros colegiados, ¿no? Y bueno, y todo ello también, ¿por qué no publicarlo en la biblioteca virtual, que también estamos nosotros impulsando? Bien, eso es lo que queríamos comentar, lo que queríamos compartir como equipo para ustedes y espero que les haya servido, que les haya ampliado un poquito más la mirada de nuestro sector, no solamente del ámbito urbano, tenemos un ámbito rural que también necesita ser atendido. Nosotros como profesionales, somos sanitarios, estamos relacionados con la salud. Entonces, tenemos también esa obligación de atender las necesidades de nuestra población y sobre todo la más necesitada. Gracias. Eric, muchas gracias. Muy importante que justamente uno de los temas donde tenemos mayor brecha que cubrir es en el ámbito rural, ¿no? Y a pesar de todos los esfuerzos que se hace y justamente con la experiencia que tengo, siempre a veces es importante los datos, tener, por ejemplo, los datos de INEI para ver en dónde van las prioridades de gestión para gestionar los proyectos, porque se ve prioridades sobre prioridades, ¿no? Tenemos mucha brecha aún y para eso estamos nosotros como profesionales, especialistas en el campo, eh, que podamos desarrollar esos proyectos, pero, y es muy importante lo que menciona Edith al inicio, ¿no? Tenemos que desarrollar en base a un marco normativo. No es que sea algo escrito en piedra, pero sí tenemos que desarrollar en base a algo, porque mayormente los proyectos que están gestionados en el sector público, para poder pedir el presupuesto está en base a lo que tenemos en la normativa, ¿no? Y ahora lo bueno, justo mencionaba Edith, dejaré mi charla para la próxima vez porque ahorita creo que quedamos con lo que acaba de decir Edith, pero justamente uno de los puntos importantes que ya ha cogido el Ministerio de Vivienda a través de la modificatoria de la 1280, la 1620, que justamente ha hablado hoy día Edith de que se incorpora varios factores. Primero, bueno, el nombre de la ley, ¿no? Porque en otros países se habla de agua y saneamiento, bien definidos, ¿no? Acá hasta la 1280 hablábamos de saneamiento que involucraba ambos, ¿no? Agua potable, redes de agua, redes de alcantarillado, tratamiento y disposición final discreta. Ahora no, ahora ya lo tenemos claro, como cualquier país, de agua y saneamiento, ¿no? Y uno de los puntos importantes en el ámbito es que bueno, tocando ya el tema también, por ejemplo, de tratamiento, trayendo a colación, es que la prioridad va a ser, ¿no? El reuso primero en tratamiento de agua residual, ¿no? Y ya después recién vertimiento, porque hasta ahorita, hasta la 1280, que ahorita todavía lo tenemos que aplicar porque todavía no es aplicativo la 1620 hasta que no salga el reglamento, ¿no? Que ha debido salir este año, esperemos de repente en diciembre, posiblemente sale el reglamento de la modificatoria de la 1280 a la 1620, entonces ya se tendría que ver justamente ya una aplicación, eh,
de las plantas de tratamiento. Es por eso también nosotros como lista y también que tengo experiencia, soy directora en políticas y regulación, ¿no? Que es necesario no solamente ver en la parte normativa, porque tangiblemente tenemos que desarrollarlo en base a la ARN, ¿no? Y la ARN todavía está muy desfasada y lo vamos a ver, por ejemplo, en una próxima charla, eh, lo que es tratamiento de aguas residuales en una economía circular. Es un punto muy importante porque, como mencionaba, iniciando EDIC, ¿no? Y es un caso ya no es aislado, ¿no? No es un tema que lo vemos de acá a 10, 20 años, sino ya nos estamos quedando sin agua. Entonces, tenemos que aprender a reusar también el agua, ¿no? Otros países lo hacen, ¿por qué todavía estamos quedándonos en ese punto, ¿no? Todo, por ejemplo, tenemos un recurso importante que reaprovechar, que es el tratamiento del agua residual, que eso es a donde nos tenemos que enfocar y los que estamos dentro de los proyectos de gestión de agua y saneamiento, así como Edith, Aarón, que es parte de la lista, ¿no? Edwin, Elvis, ¿no? Que es parte del equipo que conformamos, Ingenieros para la Innovación, nos enfocamos en que debemos incentivar el tema de una gestión adecuada de los recursos hídricos, ¿no? Porque si yo reuso, yo ya no voy a utilizar el agua dulce para riego de áreas verdes o para riego agrícola, que es una gran cantidad de agua que vamos a reusar. Pero vamos a dejar eso para la próxima charla. Para no ampliarnos más, solamente agradecerle, Edith, agradecerle al equipo por la disposición y agradecer a los presentes. Y como lo mencionó, lo vamos a publicar en la plataforma. Van a poder ver la exposición de hoy día y estaremos el lunes 18 tenemos la charla con el ingeniero Michel, eh, y el jueves nos estamos presentando nuestro plan de trabajo de la lista de ingenieros para la innovación, lista número 8 que estamos nosotros para compartir y este, experiencias y también innovar en muchos temas. Muchas gracias por su atención. Esperemos que en la próxima charla puedan también asistir y nos estamos viendo. ¿Algunas palabras para terminar, Eddie? ¿Algún comentario? No, gracias, Margot. Solamente, bueno, eh, como siempre decimos, el compromiso por parte del equipo está, ¿no? Estamos a disposición de sumar incluso esfuerzos, ¿no? Con los colegas para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado, porque no son solamente para nosotros, sino es para todos, ¿no? Entonces, al igual siempre lo digo en el sector, no, nada se va a lograr haciendo, haciendo cada uno por su lado, ¿no? Entonces nosotros igual, ¿no? Sumemos esfuerzos para poder lograr lo que queremos en conjunto. ¿Qué queremos todos los colegiados? Tenemos defensa profesional, queremos más capacitaciones, queremos cursos de maestrías, queremos... Sumemos esfuerzos, ¿no? Sumemos esfuerzos para poder lograr estos objetivos, ¿no? Gracias. Gracias otra vez, Eddie. Gracias a todos y nos despedimos. El lunes esperemos nos acompañen a las 7:30. Vamos a tener la charla. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias, Jorge. Ambos, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego.